15, 3 minutos y como les comentábamos en el anuncio de contenidos de Sin Retórica de hoy, tenemos visitas y se trata del doctor Sebastián Ferreira Negri, a quien lo saludamos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola Pedro, buenas tardes, gracias. Bueno, lo presentábamos con un currículum extenso, digamos, pero sintetizando a especialista en Derecho Laboral. Así se podría yo me presentarlo. definiría, si me permiten, como abogado. Abogado. Uh-huh. Abogado. Porque en definitiva, los abogados que nos dedicamos a la profesión, vamos a estar independientemente de quién gobierne. Ajá. Los que nos dedicamos a la profesión. Sí. Después tenés profesionales que tienen el título de abogado, pero tienen a lo mejor alguna función pública, incompatibilidad. Ajá. Los que somos abogados litigantes 100%, hacemos esa función, abogar. Tal vez sea... Molestar. Sea algo semántico nada más, pero la costumbre de el doctorado o de doctorar a quienes no hicieron un doctorado, ¿es correcto, está bien, es normal, se lo normalizó? Sí. Es diferente decir abogado que doctor en Derecho, ¿no? ¿O no? Y sí, porque el doctorado es una carrera de posgrado de 5 años que tampoco garantiza de que seas mejor en lo que te desempeñás. Ajá. Recibirte de abogacía no implica necesariamente que vos desempeñes un rol en un litigio, como se dice, un abogado en tribunales. Puede ser un académico o un asesor, simplemente asesorar. Puede ser un diplomático, puede ser hasta político con la carrera de abogacía, porque es de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Claro. Yo creo que para ser abogado y desempeñarse en la profesión, lo importante es el saber hacer de las necesidades que se van actualizando con los grandes temas que tienen tus clientes. Claro. Violencia laboral, despidos discriminatorios, defensas en sumarios administrativos, cosas que se van cada vez complejizando y que te da una herramienta así la universidad, pero después vos mismo tenés que ir generando un camino de formación, casi al andarse ese camino. O sea, vos vas eligiendo el material bibliográfico para nutrirte de esto. Es muy raro encontrar una oferta académica que te forme para ser un abogado especialista en eso que estás haciendo. Claro. Todas las especializaciones son todas estandarizadas. Entonces forman abogados de folclore. Ajá. Recién decía abogado igual molestar. Sí. ¿Por qué? Y porque somos como los filósofos. Ajá. Una especie de cascotito en el zapato. ¿De quién? Del poder. Ajá. Cualquiera sea. Sí, cualquiera sea. Siempre y cuando cualquiera sea. Si no, no puedes definirte como abogado. O sea que el abogado, en esa concepción, es el litigante. Exacto. El que... A mí me pasa que en el gobierno de Capitanich yo era radical y en el gobierno de Desdero soy peronista. Entonces significa que se está haciendo bien el trabajo. O sea, ¿la etiqueta no es conveniente? No, porque todos te quieren etiquetar, te quieren ideologizar y no entienden que el rol del abogado es defender a ese cliente. No le interesa quién es el demandado. Así sea la Iglesia Católica, el gobierno provincial, la legislatura, los mismos jueces, no interesa el abogado. El abogado mira al cliente, la prueba y las chances de poder llevar adelante el caso. En la vulneración de posibles derechos que actuaría el abogado, ¿qué margen de implicancia tiene la ideología? Y es un condicionante. Yo creo que los laboralistas no podemos ser nunca ni peronistas, ni radicales, ni comunistas. Casi te diría que tendríamos que tener una cierta nota medio anárquica. Pero no puede haber militancia partidaria de un abogado laboralista. Pero un anarquista en materia de derecho que respeta los semáforos. Sí, no.
cierto orden, desde luego, pero tenés que tenerle una cierta indiferencia al poder. Ujú. Porque si no tenés ese, incluso te diría hasta una cuota de ego, si no tenés esa pequeña cuota de ego, no te le vas a animar nunca a nadie. Para, Yo te doy un ejemplo. El sí. año pasado, mi estudio es el estudio que más causas le hizo al gobierno provincial. Desde causas indígenas, causas docentes, causas emblemáticas en salud, todas salieron muy bien. Este año, mi estudio también es el estudio que más causas le hace al gobierno provincial. Y eso genera en los funcionarios, que yo les quiero recordar a los funcionarios políticos que están de manera transitoria en el poder, y yo vengo hace 16 años defendiendo a los mismos, a la gente, a las personas que son nuestros clientes, que no hay una cuestión personal de un abogado, como tampoco hay un conflicto, hay una cuestión personal, es simplemente un caso, donde viene la situación, te muestra la evidencia y ahí vos ponderás el andarivel procesal, la estrategia y ¡prac! Accionás, vas para adelante. No tenemos un freno inhibitorio que sí lo tendría un condicionante ideológico. Ujú. Por ejemplo, yo los respeto mucho, hay muchos colegas, pero hay colegas que están totalmente afiliados al Partido Justicialista o totalmente afiliados al Partido Radical. A mí me parece que eso es una causal de incompatibilidad funcional para ser abogado litigante. Ahora, ¿hay muchas vulneraciones de los derechos de los trabajadores? Sí, históricamente de todos los gobiernos. Porque hay un sistema que lo ampara, que lo permite, que permita que existan. Sí, porque el poder se auto, el poder se autoprotege. Ujú. El fenómeno más acuciante en el Chaco es la precarización laboral. Ese es el principal drama que tiene la clase obrera. Esa es una vulneración. Esa es una violación a los derechos humanos. Ajá. Esa es la causal, como diría Horacio de la Fuente, de que en la provincia del Chaco no exista paz social. No va a haber nunca paz social si no hay trabajos estables. Perdón, la precarización se da en ámbito privado y público. En los dos. En los dos. En el público hay más de 30.000 precarizados. Ujú. Y todos estos fenómenos que son, lejos de crecer, crecen, son fenómenos que ya están instalados en la sociedad como una regla, como una naturalización. Ujú. Es decir, bueno, sí, estás becado, ¿hace cuánto? Hace 12 años. Esa persona está sin ningún grado de protección ante cualquier contingencia. ¿Y qué hacen los gremios? Yo diría que cualquier cosa que hagan a la vista está que no son eficientes. Si no, se tendrían que haber revertido estos resultados. Son guarismos muy impresionantes que tienen también mucho que ver con esta afinidad, que yo no la comparto, yo fui mucho tiempo abogado de la CGT, con esta cierta filiación político-gremial partidaria. Y eso, Pedro, lamentablemente te condiciona a plantear una agenda crítica. De hecho, muchos sindicatos que hoy ejercen una activa agenda no eran tan activos, por ejemplo, con el gobierno anterior. Y te está hablando un abogado que es el que más juicio le hizo al gobierno anterior. Entonces, cuando hay esas, yo diría, incoherencias y falta también de agenda propia del movimiento obrero, tiene que tener una agenda independiente del poder político. Y se producen todas estas cuestiones simbólicas de que en una reunión sindical se cante una marcha, cosas que no tienen nada que ver con las necesidades de los afiliados. Y esa mirada crítica que tengo como abogado laboralista y que me llevó muchas veces a que se enojen mis propios clientes por decirles esta cuestión no meramente simbólica, una cuestión programática, ha llevado a que se genere en la Argentina la peor crisis de representación sindical
toda la historia. Ujú. Ahora, Suecia tiene el 84,5% de obreros sindicalizados. 84,5. Argentina no llega al 20%. Ajá. Pero la representación de la CGT, por ejemplo, o de la CTA, Sí, se adjudican una representación poderosa. Cuando no lo es, dice usted. no lo es, porque Suecia está llegando al 90%, Argentina no llega al 20%. Ujú. Menos del 20% están sindicalizados a nivel global. Obviamente que tenés sindicatos un poco más sindicalizados, camioneros tienen un poquito más de fuerza, pero ya son por sectores. Pero cuando vos vas a la cuestión confederada, como vos dijiste, CGT, no, Suecia nos pasa el trapo. Ujú. ¿Y eso qué te habla, Pedro? Te habla de una enorme crisis de representación en términos programáticas, de programas, de agenda gremial. Ujú. La clase trabajadora ha dejado de creer en la representación sindical por cuestiones de eficiencia. Claro, seguramente viene, en cuanto a la CGT, por lo menos, aquello de la columna vertebral del Movimiento Nacional Justicialista, ¿no? Sí, Eso, de alguna manera, lo circunscribe en sus pretensiones, los limita en los reclamos, lo anula en función del poder político de un determinado momento. sí, porque no estaría mal que tengan una afinidad ideológica si toda la trayectoria de la agenda gremial hubiera sido con el mismo pensamiento crítico. Ujú. Porque si hubiera sido así, en la Argentina no hubiera existido Milei. Ujú. Si hubiéramos tenido un buen sistema gremial, jamás podría surgir un Milei. Porque Milei, que es una persona tremendamente mediocre, surge de la falta de resultados en justicia social. Y es el gran responsable de eso, es el movimiento obrero organizado. Ujú. Y ese movimiento obrero organizado, por ejemplo, por citar solamente un dato, en el periodo de gobierno de Carlos Menem, ¿qué hizo? Y son las mismas relaciones carnales que tuvo con otras gestiones. Ujú. Eh, Eso, Pedro, no debe existir. Una cosa es sacarnos una foto institucional y otra cosa cuando tenemos que discutir los objetivos, los 5 grandes puntos del país. Claro, pero teniendo en cuenta la historia del movimiento obrero organizado, por lo menos en Argentina, eso es una utopía, que no tenga una relación directa en lo político, partidario e Y ideológico. pero tiene el riesgo de desaparecer. Ujú. ¿Vos te hubieras imaginado que un Milei pueda ser presidente? Nadie se hubiera imaginado. Claro, pero se le puede atribuir esa, entre comillas, culpa al sector gremial. Sin duda. Yo no tengo ninguna duda ¿Por que qué? no culpa, responsabilidad. Ajá, ¿por qué? Por la falta de pensamiento crítico, por no saber decir que no, Pero, por poner un freno, por generar la huelga en el momento que había que generar. ujú. Porque históricamente el movimiento obrero nace, se funda bajo la lógica de la justicia social. Y cuando los guarismos te empezaron a dar de manera tan desastrosa, porque tenés un pésimo gobierno de Macri y un pésimo gobierno de Alberto, los dos peores gobiernos de los últimos tiempos. Pero son partidos distintos. Sin embargo, había un tratamiento condescendiente de uno a diferencia del otro. Ujú. Esa falta de coherencia es la que lleva a que van pasando los años y los resultados empiezan a demostrar de que no hay gestión en la agenda obrera. Eh, Hagamos un punto aquí Sí. y pasemos a una noticia de actualidad. El gobierno nacional está anunciando una serie de reformas laborales. ¿Cómo lo ve? ¿Es el empeoramiento de todo aquello que ya está mal? Sí. ¿O es una posibilidad de darle más flexibilidad al sector privado para que genere trabajo? Es el mismo confusionismo deliberado que lo planteó en su momento Macri, que es flexibilizar las normas destinadas a proteger a las personas que trabajan como causal para crear fuentes de empleo. El empleo no se genera por tocar o reformar la ley laboral. Las leyes laborales en el mundo son por esencia rígidas y tienen como fundamento proteger al más débil. La creación de trabajo decente o empleo de calidad se genera a través de política económica, financiera y fiscal. ¿O vos creés, Pedro, que una empresa con responsabilidad social de Alemania, que tiene en agenda venir a invertir $200 millones a la Argentina, se va a poner a leer la ley de contrato de trabajo?
cuando Alemania es el país más rígido en normativa laboral? Y no, porque la papa caliente nunca fue en la ley laboral, fueron siempre los impuestos, la falta de estímulos financieros y de algún modo, te diría, también las inestabilidades económicas. Pero que eso es política económica, no es política laboral. ¿No van de alguna manera asociados? Nada, porque lo que va a generar esto es simplemente romper más el tejido social, porque el mal empleador va a decir, bueno, la verdad que ahora tengo mejores condiciones para seguir siendo y aún potenciar mi mal liderazgo, porque la ley ahora me ampara para ser un mal líder. No es que va a decir, a partir de esto, ahora sí, voy a poner el 50% de capital para invertir. Porque las organizaciones, cuando están bien fundadas, tienen un propósito: generar estos servicios o estos productos. Para generar eso necesito 3 personas que trabajen en relación de dependencia o 100. Hacen la estructura de costo, miran la cuestión económica, fiscal y de seguridad social, los números cierran, arranca el proyecto económico. Nadie se va a fundar una organización responsable pensando en, a ver cómo puedo evadir. Claro, pero estamos hablando de una cultura política, económica, social, inclusive de Alemania. ¿Es posible compararlo con la cultura social, económica y política argentina? Te uso Uruguay, que tiene el 60% de sindicalización. Uruguay tiene una norma laboral tremendamente rígida y, sin embargo, ha mejorado en la estructura de costos frente a la generación de trabajo decente. ¿Rígida para quién? Para el empleador. Para el empleador. Dura, se puede decir que es una norma laboral dura. Y nosotros buscamos flexibilizar en pos de generar empleo cuando ha quedado demostrado en todo el mundo que no es directamente proporcional. Si tomamos, por ejemplo, o acotamos el análisis al sector público argentino, ya sea municipal, provincial o nacional, ¿no? Las condiciones de trabajo y las condiciones de producción de buen trabajo sustentable interno, ¿se puede observar o no que hay por parte de muchísimos agentes como abusos de todo aquello que le permite la legislación? ¿Abuso de la clase política o de los trabajadores? No, de los trabajadores. Pero cualquier abuso, Pedro, vos tenés sistema de detección y de bloqueo a eso. Porque está tan auditado el Estado que vos tenés manera de revertir si cuestiones irregulares como, qué sé yo, horas extras indebidas, licencias indebidas. Hay sistemas de auditoría. Lo que pasa es que el Estado provincial y municipal en el Chaco perdió la autoridad moral para auditar. Cuando vos tenés más de 30.000 precarizados, ¿qué le podés decir además a un comercio que no registre un contrato de trabajo? Pero si vamos al aspecto estatal. Por eso te digo, al perder esa capacidad o esa autoridad moral por arrancar el Estado siendo el principal evasor, genera todo un estándar, diría incluso también, destinado a ciertos niveles de corrupción interna. En sí mismo, Pedro, la falta de registración, que es una falta grave al empleo público, es un modo también de corromperse. Cuando decís falta de registración, ¿a qué te referís? A que el contrato no se encuentra cotizando a la seguridad social. Y por lo tanto ni tiene una planificación jubilatoria ni tiene acceso a la obra social. Que es el precarizado. Exacto, vulgarmente se dice la palabra trabajo en negro. ¿No? Yo prefiero usar precarizado. Trabajo negro en el Estado. En el Estado, claro, porque es el principal evasor. Y ese adjetivo o esa etiqueta, la única manera de sacarse ese mote es a través de un fenomenal plan de Estado. Yo creo que el Chaco se merece tener un gran pacto de todas las fuerzas
plantear estos 5 grandes temas, que son los precarizados, la desfinanciación del sistema jubilatorio, la inseguridad, la falta de oportunidades para jóvenes y adultos mayores, y el quinto pondría los graves problemas ambientales que tenemos. Esos serían los presupuestos de un potencial y necesario acuerdo. Acuerdo, sí, no tenés otra. Si no lográs sentar a todos los partidos, a todos los gremios, a las universidades, y decir, bueno, vamos a identificar estos problemas y vamos a comenzar a trabajar con guarismos para mejorar esos números, termina siendo lo que le pasó a Capitanich, un fenomenal intelectual que no supo planificar estratégicamente. Entonces se te va el tiempo, Pedro. Como se le está yendo el año entero y no se da cuenta. Y le va a pasar lo mismo. En materia laboral. En materia de lo que se te ocurra. Sin planificación estratégica situacional no vas a revertir los problemas. Pero una planificación estratégica situacional, ¿cuánto tiempo lleva en realizar el diagnóstico primero y en efectuarlo y 3 meses después? 3 meses. Me parece poco. No. Con 3 meses en el método PES vos haces la identificación de reglas y acumulaciones, que significa que plantás a entre 80 y 100 metodólogos por regiones y haces Impenetrable, Gran Resistencia, Charata Las Breñas, Pinedo, haces todo lo que es Villa Ángela y me quedaría la gran región de Saspeña. Y eso hay que hacerlo por metodología. No, ya sé, pero en por en salud, en educación. Exacto, cada tópico, pero por región. Por separado y por región. Por región, porque tenés situaciones asimétricas. Te doy un ejemplo. Vamos a hablar de política de infraestructura digital, fibra óptica. Bueno, genial. Avenida Wilde, Avenida 9 de Julio. Más fácil, pleno centro. Bueno, traspolar eso ahora a Miraflores. Otra realidad con otros actores y que necesitas otra identificación de problemas. Ahora, no de soluciones. Partamos de la hipótesis de que eso es necesario hacerlo. Primero, ¿por qué no se lo hace? Porque no tiene metodólogos. ¿Es un tema de recursos humanos? Es un tema de ignorancia. La política chaqueña está en doble estándar de ignorancia. No saben que no saben. Si yo te digo, Pedro, ¿qué te parece si nos vamos a una escapadita hasta la luna? ¿Vos qué me decís? No, yo no tengo ni idea cómo es la luna. Me dirías eso, ¿no? Bueno, el político no te va a decir eso. El político te va a decir que sí sabe. ¿Se puede generalizar? Sí. Decime un metodólogo en el Chaco. Uno que hable de política y planificación estratégica situacional. No hay. Todos los políticos hablan de resultados, de soluciones. Ataque y solucionite, decía Carlos Matus. Carlos Matus, que escribió sobre el método PES, decía, ¿cómo se preguntaba? Él era ministro de Economía de Allende. Allende fue un hombre de izquierda, que le fue mal en la gestión. Y Carlos Matus era un científico. Entonces dice Matus, ¿cómo puede ser que un gobierno compuesto por personas tan buenas y todas tan formadas en la universidad nos haya ido tan mal? Y la respuesta era porque no sabíamos gobernar. Ahora, esta mirada, ¿no? Casi de macropolítica, ¿ayuda en algo en situaciones tan críticas como vive la Argentina hoy, como viene desde hace muchos años en el día a día de la gente? Totalmente, porque el plan tiene 2 servicios. El servicio de lo importante y el servicio de lo urgente. Sí, muchas veces eso suena a frase hecha. Sí, no lo es. Porque si vos no tenés una contingencia de emergencia, se te va a reventar la casa. Tenés que tener un sistema que apague el incendio. Lo que pasa es que la gestión se termina ocupando solamente lo urgente. Porque se le va la gestión, Pedro. Yo te digo una cosa, te exhorto a que vos me digas cuáles fueron los 5 grandes temas que resolvió este gobierno nuevo. Que se está por cumplir un año. ¿El nacional? El que quieras. El que quieras. Todos son detalles, cositas chicas. Los grandes temas no nos pueden tocar, pero no porque no lo quieran, Ojo, yo destaco porque hay un enorme... Cuando yo hablo de Capitanizo desde Ero, son personas muy voluntariosas y muy preparadas, pero no tienen equipo en materia de planificación. Yendo al aspecto específico de la litigiosidad
Sí. por parte de abogados que están para molestar al poder, parafraseándote, ¿no? ¿Eso no da lugar o no podría dar lugar a lo que se llama la industria del juicio? No, porque sí. Que es una de las quejas, digamos, de las gestiones, ¿no? No, porque podríamos decir lo mismo en aquellos que son buenos psicólogos. Decirle a un psicólogo, sos tan bueno que podés generar más pacientes. Y los pacientes van al psicólogo porque tienen una enfermedad. Y los clientes van al abogado porque tienen un problema. Si no tuvieran el problema, no nos visitan. Yo no podría ejercer, cuando fui invitado varias veces a vivir en Italia, y le decía a mi familia, yo no tengo nada que hacer acá porque acá está todo arreglado. En Italia. Claro, acá todo funciona. No Arreg- podría trabajar de esto. Arreglado con otra acepción, se podría hacer No, en Argentina. no, sí. Diría que estaba todo resuelto. Ah, está. Ahí está. Y en Argentina está todo por resolverse. Es decir, nosotros no creamos el insumo lo genera la ineficiente gestión. Cualquiera sea. Cualquiera sea. Ahora, esa ineficiente gestión se trasunta de alguna manera, supongo, en la problemática de la violencia laboral, de la que el 5 de septiembre estarán haciendo disertaciones, ¿no? Sí, voy a compartir ahí con otros colegas y mi gran amigo el español Francisco Abajo. Yo tengo una mirada muy crítica porque yo lo veo al fenómeno desde el juicio. Es decir, voy a hablar como académico, pero esencialmente voy a hablar como abogado en las causas. Y voy a demostrar con mis antecedentes y la jurisprudencia que llevo que el flagelo de la violencia laboral, lejos de desaparecer, ha entrado en una espiral de violencia institucional, Pedro. En el Chaco institucionalizamos la violencia. Vos dijiste algo muy interesante, que naturalizamos la violencia laboral. Hizo metástasis. Esa naturalización se da en el estamento del supuesto agresor como también del supuesto agredido. En ambos polos se naturaliza. Sí, porque el Esto agredido siempre fue así y no se puede cambiar. El agredido, al estar en un proceso de claudicación, trata de encontrarle un porqué a las cosas y hasta de sopesar y perdonarlo al acosante. Por un proceso también de culpa que tiene la víctima, de que se pregunta, ¿qué habré hecho mal? ¿En qué me habré equivocado por estar? Y todo ese proceso es un proceso cognitivo, psicológico, donde la mente, al estar en un proceso de claudicación, comienza a destruir la autoestima. Entonces empezás a cuestionarte a vos. Y ahí se genera ese doble rol de justificación, como decís, naturalización, y decís, bueno, la verdad que hay que entenderlo porque él ya es así, tiene mal carácter. Es un mal llevado, como se dice. Mal arreado. Y sin embargo está viviendo una verdadera tortura. ¿Eso se da en forma vertical? O también horizontal. Ajá. También puede ser vertical ascendente, no solo descendente. ¿Y el género tiene algo que ver o tiene alguna incidencia en la violencia? Sí, el género femenino es el más lastimado. Ajá. Las estadísticas indican que 8 de cada 10 víctimas son mujeres, entonces eso te muestra que sí, son más propensos. Se habla también de la posibilidad de denuncias falsas. Sí, existe eso. Pero a mí me tocó defender a dos personas con denuncias falsas. Fue muy fácil bloquearlo. No me preocupa la denuncia falsa. A mí lo que me preocupa son las denuncias reales, que no paran de crecer. Un abogado, un profesional que se dedique a la violencia laboral, ¿tiene alguna formación específica académica? Necesitas una formación yo te diría, no solo de grado, de posgrado, pero además vos mismos tenés que ir hurgando en explorar una biblioteca propia. Pero la academia, digamos, la fase de formación cualquier academia te va a dar una formación estandarizada. Estándar. Sí. Ajá. Tenés que hacerte vos el camino de ir descubriendo, porque de algún modo el abogado litigante es un jugador y tiene que abrirse camino con cierta creatividad, Pedro. Nosotros somos medio artesanos de lo intelectual y creamos un producto cuando presentamos una demanda ingeniosa, compleja,
que los propios jueces te dicen en qué balurdo me metiste. Bueno, significa que se hizo bien el trabajo. Significa que logramos representar la complejidad que está viviendo el cliente. O sea que se tiene que hacer como un trabajo de mixtura, no solamente de derecho, sino también de otras disciplinas interdisciplinarias. Tenés que tener formación en cuestiones médicas, saber lo que es el proceso de vigilia que vive la víctima. La vigilia, ¿sabes qué es? Cuando llega el domingo previo a ir a trabajar. O la jornada que termina y se avecina el amanecer y vos empezás a transpirar, a tener tics nerviosos. Eso se le da a la víctima. La víctima. Ajá. Ahora, ese es el momento para que la víctima pida licencia. Porque está empezando un proceso de depresión. Ahora, yo tengo víctimas que llegan con 2, 3 intentos de suicidio. Ahora, si se supone que no hay una preparación académica durante la formación universitaria, ¿se puede deducir que tampoco lo tienen los jueces que intervienen en los casos? Absolutamente. Los jueces en el Chaco, un 90% no tienen ni idea cómo procesar los casos de violencia laboral. El juzgado que tuvimos muy buena experiencia fue en el 21, doctor Julián Flores. Él es un juez civilista, pero que tiene perspectiva laboral increíble, una rareza, pero existe. Y algunas cositas en cámara laboral, algunas cositas, pero muy poco. Los jueces laborales de primera instancia ni hablar. No tienen ni idea de lo que es el funcionamiento de la estructura de poder que tienen los casos de violencia, pero ni idea. Pero dan sentencia. Sí, totalmente. Eso es lo preocupante. Y esa es una de las cuestiones críticas que yo voy a plantear. Mi posición es muy crítica contra la justicia. Así como hablo de los políticos con fundamento, porque escribí un libro sobre planificación estratégica, hablo de los jueces porque soy el que litiga. Y voy a hablar y voy a ser muy duro con ellos porque los sufro en carne propia cuando las sentencias son de mala calidad. Hay otro aspecto que en los últimos años ha tenido mucha presencia, por lo menos en la discusión, no sé si profunda, pero a través de los medios, que es el de la necesidad de una justicia con perspectiva de género. Sí, totalmente. Hay eso es fundamental. Algunos abogados que dicen que si hay justicia no se necesita que tenga perspectiva. No. La perspectiva de género tiene que existir porque en Argentina hay una matriz de un machismo incorporado en las instituciones. Entonces eso necesitas institucionalmente destrabarlo. Eso está perfecto. Esa es una matriz que hay que trabajar, la perspectiva de género, pero hay otra matriz que también trabajar, que es perspectiva constitucional. Los jueces no tienen formación constitucional. Los jueces de primera instancia no sabés el desconocimiento que tienen de los derechos humanos. Pero desconocimiento absoluto, ¿no? Y ese desconocimiento lo llevan en una sentencia que sirve para un mundo que ya no existe. Porque el mundo de hoy es un mundo basado en los derechos humanos. Y los derechos humanos no son de izquierda, de derecha, son de los humanos. Causa de derechos humanos, medidas cautelares urgentes para jubilados, medidas cautelares urgentes para enfermos, medidas de protección para personas con discapacidad, medidas de protección para personas discriminadas. Y eso no hay perspectiva. En su momento se habló mucho de la patria cautelar, digamos, ¿no? Que ante cualquier sentencia se haga una cautelar que prosigue casi por tiempo indefinido. Eso terminó. Terminó. ¿Por qué? Porque los propios jueces donde se tramitan las causas de amparo son los que te impulsan a que el amparo lo lleves adelante con celeridad. No, eso terminó. Lo que sí existe hoy es una primavera del Poder Judicial del Chaco con el gobierno local. Una primavera. No diría invierno, como fue la Corte en su momento, es una primavera. Yo veo que hay ciertos permisos y ciertas tolerancias procesales que no existieron en los últimos 8 meses de un gobierno que se iba, porque era débil. ¿Eso obviamente se lo puede adjetivar? Sí, es el ritmo que tiene el Poder Judicial chaqueño, es un Poder Judicial mucho mejor que el de Corrientes, que el de Formosa y el de Misiones,
pero que tiene todavía una composición un poco feudal en algunas cuestiones. Estamos hablando con el abogado Sebastián Ferreira Negri y ya en el final de esta charla, abusando de su tiempo, ¿no? Mucho se critica al Poder Judicial como una de las tres patas del poder del Estado, que es casi una monarquía o es la representación, la última representación de la monarquía, ¿no? Sí. ¿Cómo ve este concepto? Si es que es así, ¿cómo se podría solucionarlo o no es así? Yo creo que no es así, que sí, los jueces tienen que tener estabilidad, no, eso no se puede discutir. Estabilidad Indefinida. in eternum. No, hasta los 75 años, como dice la Constitución. Pero también es posible saltarla, porque vimos casos en que dice, no, yo a los 75 no me retiro, continúo. Sí, pero esos atajos no funcionaron bien, o sea, la mayoría terminó renunciando. Es decir, hay antecedentes acá, bueno, lo tenemos al doctor Modi, que ya es un profesional que creo que ya ha contribuido con creces en lo que es la institucionalidad judicial. Que es una forma elegante de decir, tiene que ir, o duró demasiado o no. Y me parece que llega un ciclo y que todos tienen que generar también una renovación, ¿no es cierto? ¿Esos cambios deben darse desde adentro del Poder Judicial o esperar algún tipo de acción legislativa? No. A mí me gustan cuando las instituciones funcionan con anticuerpos propios. Sin perjuicio de que formalmente, por supuesto que pueden venir una movida fuerte, pero ya estás en la lógica del juicio político. Lo que también me preocupa es el Consejo de la Magistratura, porque... ¿Fue un acierto incluirlo en la reforma constitucional del 94? Fue la primera provincia que comenzó con eso. Fue un acierto. Con el tiempo está demostrando el Consejo de la Magistratura que tiene todavía una fuerte composición de tráfico de influencia. Muy fuerte. ¿Eso se da en forma natural con los ejecutivos de turno? Sí, también se da con todos los representantes del Ejecutivo, del Legislativo, los mismos abogados que están ahí. Hay un juego constante un coqueteo constante con el poder. Ahora sí, la última, ¿no? Y tiene que ver con la formación académica de los estudiantes. Un abogado que hoy sale de la UNE, sí. ¿Está capacitado para qué? Para ser el mejor abogado si quiere. La herramienta, y si quieres te doy, si querés, la clave para ser un buen abogado apenas te recibís. Los últimos 4 años, Pedro, a los estudiantes, empiezan a comprar buenos libros. Armar una biblioteca, pero con buenos libros, no con los libros que el profesor te indique, con los mejores. De a poquito anda comprando, hacer una changa y comprate. Armás esa biblioteca, te recibiste, esperás un año que te llegue el título, cuando llega el título no te para nadie. Sos bueno. Porque tenés buena biblioteca. O sea, tiene que empezar a estudiar nuevamente. Claro, y tenés una ventaja, que tenés un año que te llegue el título. Yo me acuerdo en ese año, me devoré 17 tomos de tratados en ese año. Me especialicé, gratis, con lo que tenía, con lo que se había comprado. Es decir, es muy fácil ser exitoso como abogado joven en el Chaco por ese margen que tenés del año, pero además tenés un margen de que no pagás la universidad. Y si vas a la pública. ¿Y por qué dice un año sin pagar la universidad? No, que tenés el año que no te llega el título. No pagaste la universidad, con lo cual puedes comprar libros. Pero la pública es gratis. Por eso, que no pagás la universidad. Pero tampoco pagaba antes. No pagás en toda la carrera. Claro. El año es el año de inversión que puedes hacer porque no sos todavía matriculado. Y quizás la universidad también tiene una materia pendiente con eso. ¿Cuál es? Yo soy profesor hace 22 años en la UNE. A mí me parece que tiene que tener un sistema de formación, de emprendedurismo y de cómo hacer tu estudio jurídico. Enseñarte a cómo trabajar de lo que estás estudiando. O sea, esa creo que es una falencia en la mayoría de las carreras. No se les enseña negocios. Y no, porque creo que de algún modo también quieren generar estudiantes crónicos.
Sebastián Ferreira Negri con nosotros aquí en Sin Retórica. Recordemos la charla del 5 de septiembre, por favor. 5 de septiembre, en el Salón Obligado, ¿no? El Salón Obligado. Sí. En la jornada de capacitación. Es una jornada provincial por la violencia laboral, y vamos a estar en un panel con otros académicos contando las experiencias de cómo llevamos adelante estos casos. Estará la doctora Rojas, la licenciada Gatti y un catedrático español. Sí, Francisco Bajo Olivares. Que estará... creo que viene. Va a estar presente. Me escribió y me dijo que venía en el vuelo de la tarde anterior. Doctor, muchísimas gracias. No sé si decirle doctor. Sebastián Ferreira Negri con nosotros aquí en Cerrito. Muy amable, muchas gracias. Muy amable, gracias.